Amigos, buenas tardes. Hoy 11 de marzo del 2022. En esta ocasión quiero abordar un tema que tiene que ver con el dominio. O sea, ¿qué entendemos por dominio? Pues según aquí dice que es el conocimiento o manejo que un individuo ostenta sobre una materia, ciencia, arte, asunto, etcétera. Por ejemplo, ella domina el tema de la herencia. Sí, siempre lo ha dominado, ¿no? Las mujeres. Por otro lado, el término dominio se refiere a los territorios sujetos a un Estado. ¿Esto qué significa? Pues que el Estado, a su vez, Estado-nación, está sujeto también a un dominio por un imperio. El imperio regularmente, como los conocemos, es a través del poder. Ahora, el poder tiene muchos medios por los cuales se usa. Es el poder bélico, el poder del dinero, el poder de las ideologías, el poder de la cultura, el poder del mismo idioma. O sea, habrá idiomas más poderosos que otros para convencer en relaciones diplomáticas. El poder que tiene la palabra, el poder, sí, la palabra escrita y que se convierte en ley escrita en un libro llamado Constitución, que gobiernan a los estados-nación y que a su vez los estados-nación determinan diferentes sistemas de gobierno para sus ciudadanos. Esto hace ver que al querer observar cómo son estas diferencias, pues nos topamos con un capitalismo que requiere, pues, digamos que se sea limpiado el sistema. De alguna manera, el sistema tiene que ser limpiado de corrupción, o sea, porque al final de cuentas llega un momento en que hay individuos que logran amasar grandes fortunas de dinero y luego quieren influenciar sobre el poder político que pudieran tener algunos estados-nación. Bueno, tenemos que dejar claro que un individuo no puede gobernar al mundo conocido, a todo el mundo, a través de un estado-nación. Eso no existe. O sea, no es posible. Eso sucedió en el pasado con Carlomagno y sucedió una sola vez, pero nunca más va a volver a suceder. En el sentido de que un individuo domine el mundo. Eso que lo dicen en la Biblia, que el anticristo va a lograr tal cosa, pues lo veo medio difícil porque nadie va a estar de acuerdo. Lo que sí va a dominar el mundo, y de hecho domina el mundo conocido, es el sistema monetario. El dinero nos domina en muchas cuestiones, ejerce influencias sobre las políticas que los imperios determinan llevar a cabo y hacer que se respeten. Y lo que estamos viendo es que el dominio de los tres imperios, el dominio del oso, el dominio del dragón y el dominio del billete de $100, pues están jugando. Y la manera en que sucede este juego es en una confrontación bélica, obviamente, y se focaliza en una región y pues está determinado que sea el vecino del, del imperio del oso. Entonces, por otro lado, vemos que el imperio del billete de $100 pues busca quitarle o influenciar regiones que domina el imperio del oso. O sea, va con Venezuela y le dice, pues ahorita es el momento, o sea, te las perdono todas, pero tienes que integrarte a mi imperio. Nada más que muchas personas no lo ven así, lo ven como, digamos que lo ven como una especie de telenovela. O sea, la mejor manera de observar y ver el mundo es agarrar tu corazón, ponerlo a un lado, así le dice, permíteme un segundito, voy a pensar, voy a usar puro pensamiento y de preferencia pensamiento maquiavélico para poderlo entender el mundo. Porque si no el corazón no nos deja, o sea, las emociones, todo, hay muchas cosas que están malas, que no estamos de acuerdo en que suceda. Pero independientemente de eso queremos entender qué pasa, pues, o sea, qué va a suceder, o sea, o qué continúa. Bueno, la confrontación ya la tenemos, o sea, la confrontación esa ya no la podemos, digamos, borrar, porque si no ya estamos. Ahora lo que nos preguntamos es,
esta confrontación hacia dónde va a llevar. Sabemos que va a terminar y que va a tener una secuela. O sea, después de que termine la confrontación, y por eso se dice va a escalar, o sea, o la confrontación se irá a una escala mayor o la confrontación buscará otra fuga, ¿va? Toda esta presión que se está dando. Digamos que el oráculo no quiere hablar. Y si vas con el oráculo y dices, a ver, quiero saber qué va a pasar, el oráculo no te va a decir, no, pues se pierde el chiste pues de la vida, o sea, no, así no tiene caso, o sea, no se puede saber. Puedes imaginar, o sea, puedes asumir, puedes presumir, eh, proyectar, calcular, ver tendencias, pero decir que va a suceder y va a pasar tal cosa, eso no está en la razón. La razón no habla del futuro, la razón habla del presente y lo único que dice es si esta situación continúa, pues sucederá algo, ¿no? Por ejemplo, ya saben todos que si un país de la OTAN se ve afectado, se le bota una chispa de las balas y se enciende una mecha y explota, pues puede haber consecuencias. Ahora, por ejemplo, en Rumanía, por error, los mismos ucranianos tumbaron un avión y un helicóptero. Y se pudo haber manipulado ese evento diciendo que los rusos habían atacado a Rumanía en su defensa porque estaban haciendo un recorrido en sus fronteras, checando que la guerra no transitara más allá de sus fronteras, y por error los ucranianos derriban dos vehículos aéreos de Rumanía que pertenece a la OTAN. Entonces, esto no escaló porque la misma OTAN, o sea, a través de ese hecho, la misma OTAN no quiere, porque lo hubiera podido usar. Si hubiera querido un pretexto, ella voltea e invierte una contrapropaganda y dice, no, pues los rusos me atacaron y punto, ¿no? Y ella argumenta con documentos falsos de que eran misiles del S-300, ¿no? De hecho, creo que sí, fue con un S-300. Dicen que fue con un S-300 que tienen los ucranianos, ¿no? ¿Esto qué significa cuando sale esa nota? Ah, o sea que los ucranianos también tienen S-300. Bueno, también tienen unidades de ese tipo. Más aparte las dos baterías que se les mandaron, que ya arribaron en Ucrania y que llevan misiles Patriot. Entonces, además los rusos parece ser que también ya están usando drones, o sea que ya adecuaron la guerra al siglo XXI. Está bien, pues vamos a entrar en guerra, pues usamos las nuevas armas bélicas que le pertenecen al siglo XXI. Y pues digamos que esto visto desde la mercadotecnia de las industrias de guerra, porque a ellas en particular les importa bastante saber con qué armas se va a ganar la guerra, porque al final de cuentas lo que está en juego es el mercado de las armas de guerra, porque en buena medida eso determina los avances tecnológicos en el campo. Pues o sea, dices, tú sabes que esto sí funciona a bajo costo y entonces yo puedo tener defensas y puedo lograr, o sea, defenderme de cualquier invasión en última instancia, ¿no? Entonces eso permitiría, pues, digamos, crear un escudo de defensa de armas baratas a bajo costo, porque no crees que le meten mucho billete de los países de la OTAN, pero sí incrementaron las participaciones, pues porque hay que invertir en armamento. Entonces, la pregunta ahorita, o sea, el dinero ya lo estamos reuniendo, lo que queremos decidir es en qué tipo de armas vamos a comprar, o sea, las más efectivas, las que nos cuesten menos y las que nos den más seguridad. No importa que nos vengan y nos ataquen con aviones Sub-35 y con tanques bien artillados, ¿no? Entonces dices tú, de esa manera Europa quedaría, pues, digamos, bien acorazada, un mundo, una coraza, una muralla, pues como en los sistemas antiguos de defensa, antes de que se inventara la pólvora y existieran los cañones. Pues esa es una muralla, o sea, siempre hacemos una muralla o un escudo, depende. Si es panorámico el asunto, el análisis, pues es muralla. Si es focalizado, entonces es un escudo. Pero en este caso, como es a escala planetaria, pues es una muralla de sistemas de defensa a bajo costo que permitiría volver otra vez todos estar en santa paz
y cada quien pues en sus respectivos mercados, regiones y cada quien controlando sus sociedades. Y de esa manera pues podríamos ya en un futuro interactuar con algunas interacciones a nivel de imperios, porque ahorita los tres imperios están pintando rayas, o están pintando una raya en sus regiones, en sus mercados, y, y la raya que más se está marcando ahorita es la raya que tiene el sistema monetario, o sea, el imperio del billete de $100. El billete de $100 es un imperio que no está gobernado por un hombre, no es ni Trump, ni es Biden, no, o sea, esos nomás pasan y vienen, sino que el imperio gobierna a través del sistema monetario, o sea, el billete de $100. Ahora, lo que debemos entender, si vemos en retrospectiva y contamos lo que está sucediendo ahorita, entonces vemos dos fases. Ahora, esto que está sucediendo, dices, a lo mejor trae una tercera fase, sí. La primera fase que el imperio del billete de $100 llevó a cabo fue frenar toda la máquina del dinero, o sea, la maquinaria para detener, o sea, se dejó de vender, a la gente se le metió en sus casas y las transacciones humanas se fueron a la baja, de tal manera que toda la actividad humana, el comercio, el mercado, todo disminuyó a nivel planetario. De esa manera vimos caer empresas mientras que otras se fortalecieron. Esa fue la primera fase, pues fue un freno. Ahora, la segunda fase ya no le pertenece a la base piramidal del planeta, sino a todas las sociedades. Ahora, la segunda fase es el freno para los VIP, o sea, los seres humanos que están en el VIP, en el sentido de la escala que son los seres humanos que dominan y controlan de alguna manera a través de su poder económico, ejercen una influencia en los estados-nación para controlar los mercados, los productos y pues tener un dominio, que eso es lo que se busca al final de cuentas, dominar. Porque la primera parte es dominar una región. Después de que la domina la región, viene todo lo que es el proceso de controlar. Y controlar, pues es bastante complicado. Nadie controla bien. Todos los, políticos no hacen un buen control de sus sociedades. Al contrario, manipulan, no controlan. Un control eficiente es que todo el mundo, pues nadie se queje, todo el mundo está disfrutando su vida y que la vida fluye de la mejor manera. Pero esa es una utopía. Entonces no existe un control eficiente para que todo fluya al final de cuentas, sino que se manipula para que fluya específicamente para ciertos intereses particulares. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que los flujos del billete de $100, los flujos, o sea, o el acceso al sistema que da el sistema monetario, o sea, ese poder que existe en el billete de $100, y más si son millones los que tienes de $100, esos flujos de dinero a ciertos imperios se les está cortando. Y la idea es esa, de alguna manera excluirlos, porque aquí viene lo interesante. Quienes estén bajo el paraguas del imperio del billete de $100 es por donde va a fluir el desarrollo de la tecnología, la cultura, el arte, porque en esos países hay más democracia en la manifestación del libre albedrío del ser humano. O sea, pues cada quien piensa y hace lo que quiere, ¿no? Mientras no perjudiques a otros. Si eres emprendedor y quieres crear una gran empresa, lo haces, digo, como se ha visto en Estados Unidos. O sea, emprendedores en Estados Unidos, desde el Coronel Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Pasando por el McDonald's y siguiendo hasta Amazon y Tesla, y en fin, todos emprendedores, ¿verdad? Y emprendedores que han salido de las universidades de aquí de San Diego, de California, que de alguna manera han cambiado el paradigma del comercio y de la forma en que transaccionamos nuestros intereses y satisfacemos nuestras necesidades y cómo llevamos nuestros satisfactores al mercado. En este caso, el mundo virtual va a ser la opción para que el capitalismo encuentre un nuevo camino
de consumo, porque el mundo físico ya llegó a su punto final. Bueno, así lo dice Stulin. Dice Stulin, el capitalismo ya está en todas partes. Olvídense del comunismo. El comunismo no existe. Existe un comunismo, pero capitalizado en escala de Estado-nación, que lo controla y que le da cierta autorización a su sociedad de que, órale, pues, o sea, como Alibaba, ¿no? Que es una empresa digital de ventas similar al de Amazon, que al final de cuentas, en algunas noticias se ha visto claramente que es un individuo que lo controla el Partido Comunista Chino, el PCC, que le dice, no, no, pues, o sea, tienen mucho dinero, pero porque nosotros como partido te hemos permitido ser multimillonario. Y tienen esa perspectiva. En el capitalismo no, en el capitalismo de alguna manera el individuo logra esas hazañas, ya sea haciendo esfuerzos, robando, qué sé yo, de alguna manera puede lograr llegar y trascender. Digo, Slim llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo aquí en México, ¿no? Por un lado, pues manoteó, robó, el gobierno se lo permitió, y por otro lado, pues a lo mejor sí tuvo algo de ingenio, de saber manejar negocios y poder hacer crecer fortunas. Bueno, a lo que quiero llegar es que como no estamos juzgando ni diciendo esta es bueno o es malo, sino explicando cómo el sistema monetario del billete de $100 tiene el dominio, prácticamente lo tenía de todo el mundo y controlaba unas y ciertas regiones o todas las transacciones. Lo que estamos viendo es que ahorita esos flujos de dinero se van a cortar y que el dólar va a dejar de ser la moneda imperial, así de simple. Pues va a dejar de ser la moneda imperial de toda la transacción a nivel planetario. Eso, pues muy obvio, ¿no? Ya los rusos no van a tener dólares y los chinos dicen que ya no los quieren tampoco porque como ya no los van a dejar usar. Así que esa es la segunda fase. La pregunta, la tercera fase, ¿en qué consiste? Bueno, pues que si tú preguntas, ¿y eso qué va a ocasionar? Pues un caos financiero por todos lados, pues si ya se está viviendo. Entonces la idea es crear precisamente un caos a escala mundial. Cuando ya lo estemos viviendo y la soga esté en el cuello y me muero, que sí me muero y que estamos a punto de morirnos todos, en ese momento va a presentarse la fase 3. La salvación, la forma en que vamos a cambiar el paradigma del sistema monetario. O sea, viene un nuevo dominio monetario. El dólar deja de ser la moneda imperial y va a haber un tiempo en que el dólar va a estar pues fluyendo en su imperio, pero por otro lado yo asumo que la fase 3, cuando esa fase 3 llegue, va a ser cuando los sistemas financieros, o sea, que conocemos en este momento, pues desaparezcan y se mezclen o estén entrelazados con sistemas digitales o encriptados más bien, ¿verdad? Serían monedas encriptadas que cambiarán este paradigma financiero y la sociedad va a ser controlada con el nuevo sistema monetario que está por conocerse. O sea, no tenemos una idea exacta, pero los respaldos pudieran ser metales, los respaldos pudieran ser los mismos recursos que cuenta el Estado-Nación, y de esa manera cada moneda tendría su valor. Y habría unas nuevas reglas del juego entre las monedas de cada Estado-Nación, pero habría una moneda, seguiría siendo el dólar, quizás digital, encriptado, la moneda dominante, donde pues las reglas del juego se vienen mucho más estrictas y se pretende obviamente aumentar el control. De eso se trata, el dominio va a pasar a un control más eficiente. ¿Para beneficio de quién? Bueno, esa es la pregunta que está en el aire. ¿Para las masas o para unos cuantos? Aún no lo sabemos. En buena medida también depende de las masas. Si nos dejamos controlar a ese punto, ¿no? De que sepan qué haces con tu dinero. Y en qué te lo debes de gastar y en qué no te lo debes de gastar. Es que si yo quiero comprar cerveza, sorry, tienes cancelado que no puedes, tu tarjeta no puedes comprar cerveza. Güey, eso sí ya calienta este tema. No, pero yo aquí ya le paro por lo mismo.